Plan Oded Ginon. El Estado judío del apartheid. La reciente imagen de un soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, con una insignia del Gran Israel en su uniforme provocó indignación en los países árabes, Middle East Monitor, 2024. La tierra prometida de Israel, como se describe en la foto de la insignia, abarca regiones desde el Nilo hasta el Éufrates, desde Medina hasta el Líbano, incluyendo territorios de Egipto, Líbano, Siria, Irak, Arabia Saudita, toda Jordania y los territorios palestinos ocupados. Sin embargo, no está claro por qué provocó indignación. El mapa refleja la declaración de Theodor Herzl, de hace más de un siglo. Discutimos con Bodenheimer las demandas que haremos. Área, desde el arroyo de Egipto hasta el Éufrates. Verso, ed. Patay, y Trad, son, 1960, p. 711, y con ejemplos más recientes de esta anhelada expansión territorial, expresada en el plan de Ohud Ginon y los conceptos geopolíticos de Saúl B. Cohen, entre otros, y la postura agresiva contra los vecinos de Israel y los países de la región. Por lo tanto, probablemente no fue la existencia del plan lo que provocó indignación, sino su aparición en las redes sociales. Esta visión del futuro de la región no es nueva ni inusual. En una grabación de enero de 2024, el político israelí Avi Lipkin declaró, con el tiempo, nuestras fronteras se extenderán desde el Líbano hasta el gran desierto, que es Arabia Saudita, y luego desde el Mediterráneo hasta el Éufrates. ¿Y quiénes están al otro lado del Éufrates? Los kurdos. Y los kurdos son amigos. Así que tenemos el Mediterráneo detrás, los kurdos frente a nosotros, el Líbano, que realmente necesita la protección de Israel, y luego creo que tomaremos la Meca, Medina y el monte Sinaí. Y purificaremos esos lugares. Muslimi, oficial, 2024, Middle East Monitor 1, 2024. El informe, firmado por Ohud Ginon, se escribió en la edición de febrero de 1982 de la revista Kibunim, Instrucciones, la publicación hebrea del Departamento de Información de la Organización Sionista Mundial, y se tituló Estrategia para Israel en la década de 1980. Fue anunciado al mundo por Israel Saak en junio de 1982 con un comentario traducido al inglés titulado El Plan Sionista para el Medio Oriente. Ginon, quien enfatizó la división sectaria de Irán en sunitas y chiitas y las divisiones raciales en persas y turcos, también clasificó y analizó a Turquía como turcos sunitas musulmanes, alawitas y kurdos. En su informe, Ohud Ginon argumentó que los países árabes de Oriente Medio debían dividirse en átomos, de acuerdo con la estrategia israelí, tanto étnica como religiosamente y con sectarismo, y concedió especial importancia a la división de Irak y Siria. Afirmó que la división de Irak en 3 y Siria en 7 beneficiaría a Israel a largo plazo. Según Saak, Ginon compartía ideas con los neoconservadores que gradualmente ascendían al poder en Washington. Esta conexión se hizo evidente cuando los neoconservadores, que años después se asentaron en el gobierno estadounidense, actuaron junto con Israel en 2003 para implementar el Plan Ginon, con una diferencia. Tras la ocupación de Irak, este país se estableció bajo el nombre de una federación, con chiitas. Se dividió en 3 administraciones regionales separadas, una suní y otra kurda. Fue una división exactamente según el plan. La diferencia que mencionamos estaba relacionada con Siria. El plan no preveía un Estado kurdo en Siria. Sin embargo, Estados Unidos, que llevó a cabo esta operación en la práctica, intentó sentar las bases para un Estado títere con la ayuda del PYD, la rama siria del PKK, que también figura en su propia lista de organizaciones terroristas. En resumen, la estrategia de Ohud Ginon fue uno de los documentos básicos que planificaron los acontecimientos que estamos viviendo hoy. Irak se vio obligado a un proceso de fragmentación centrado en chiitas, sunitas y kurdos, similar al Plan Ginon, desde principios de la década de 1990. El asunto crucial para Turquía era el establecimiento de un Estado kurdo que abarcara Mosul y Kirkuk.
Ankara seguía de cerca los acontecimientos en las regiones de Mosul y Kirkuk en ese momento y deseaba que la región no cayera en manos de las fuerzas que se rebelaban contra el gobierno de Bagdad. La sensibilidad de Turquía al respecto preocupó al mundo occidental. Se afirmó que, en tal caso, el ejército turco ocuparía Mosul y Kirkuk. En resumen, la mecha se encendió en ese momento, las divisiones se profundizaron hasta la invasión de Irak, y tras la invasión, la región entró en un periodo sin retorno. Irán no había adoptado una postura firme de oposición durante la invasión de Irak como política de Estado. Después de todo, uno de sus principales enemigos, Saddam Hussein, había sido derrocado y se había abierto el camino para aumentar su influencia en la región a través de los chiitas. Como resultado, Estados Unidos no podría controlar todo Irak. En este contexto, el gobierno de Teherán desplegó fuerzas especiales. La primera de ellas fue la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria. Esta fuerza ha sido liderada por un comandante llamado Qasem Soleimani desde 1998. El periodista Serdar Akinan escribió que mientras trabajaba en la región en nombre de la organización de prensa a la que estaba afiliado antes de la invasión de Irak, fue a la región al recibir información de que las brigadas Badr se habían infiltrado en Irak y se encontró con una fuerza militar. Serdar Akinan, prepárense para la Gran Guerra, ODAP, 3 de enero de 2020, según Akinan, el nombre del comandante al frente de esta fuerza era Qasem Soleimani. Irán se estaba preparando para la invasión de Irak con elementos de guerra irregular. Durante el proceso de invasión, Irak fue prácticamente dividido en tres al cambiar su constitución. Fue sorprendente que los países de la región, con la excepción de Turquía, reaccionaran a esto como si fueran amigos de compras. Irán, en particular, aunque fue reactivo, no había puesto en marcha dinámicas que cambiaran la dinámica de la región y cambiaran la constitución de la invasión. Turquía, por otro lado, no pudo influir en este proceso debido a su lucha contra el terrorismo del PKK y a la previsión de la administración exterior de la época. Posteriormente, el movimiento se intensificó en nuestra geografía en general. Con el proceso denominado Primavera Árabe, se desencadenó la fractura del Mediterráneo Oriental y los gobiernos de los países árabes se vieron afectados por ella. Uno de estos países fue Siria. Aquí se acentuaron las divisiones étnicas y sectarias. Turquía, que defendía la integridad territorial de este país al igual que defendía a Irak, experimentó grandes dificultades debido a su proximidad a la política estadounidense de alianza. La división en Siria se profundizó a través de elementos nusayríes, suníes y kurdos. Al igual que en el plan de Oud-Yinon, este país estaba diseñado para ser dividido en partes. Para Turquía, además de la división de este país, surgió otra amenaza. Mientras que el brazo kurdo en Irak eran los Peshmerga, en Siria era la organización terrorista. La organización derivada del PKK, el PYD-YPG, entró en escena. Con el apoyo de Estados Unidos, esta organización terrorista ocupó una vasta zona de Siria. Si bien las políticas e intervenciones militares de Turquía tras el 15 de julio han resuelto parcialmente algunos problemas, también se han desencadenado divisiones étnicas y sectarias en Siria. El gran plan funcionaba paso a paso. Durante este proceso, Irán era una de las potencias más influyentes de la región. Había aumentado su influencia, especialmente en Irak, Siria y Líbano, y también libraba una guerra indirecta con el gobierno saudí en Yemen. Estados Unidos, que había seguido una política de intervención política mediante un acercamiento durante la era Obama, comenzó a aplicar una estrategia de debilitamiento de la influencia iraní en la región con una política de medidas restrictivas durante la era de Donald Trump. La primera medida de Trump fue retirarse de las negociaciones nucleares con Irán y posteriormente Irán cedió los Altos del Golán a Israel, al que consideraba su principal enemigo en la región, y declaró a Jerusalén capital de este país, lo que intensificó las tensiones con Estados Unidos. Posteriormente, comenzó una lucha gradual centrada en Siria e Irak. Tomemos un descanso aquí y avancemos la película un poco.
Tras el asesinato de Qasem Soleimani, Irán declaró al ejército estadounidense como organización terrorista. Cabe destacar que esta no es la primera vez que Irán hace esta declaración. Cuando Estados Unidos declaró al cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní como organización terrorista en abril del año pasado, Irán también anunció que reconocía a las unidades militares estadounidenses en Oriente Medio como tal. Por supuesto, existe una diferencia entre ese periodo y la actualidad. Podemos definir esta diferencia como antes y después del asesinato. Las declaraciones previas al asesinato son, por supuesto, importantes. La lucha que se libraba por poderes en aquel momento puede ahora convertirse en una lucha directa por principado. Vimos indicios de ello en los acontecimientos que vivimos a finales del año pasado con el nuevo régimen terrorista sirio instaurado. Así como también en la visita histórica del presidente turco al Kurdistán iraquí en abril del 2024 que ha marcado la paz entre los kurdos, Siria y Turquía.